Se invita al doctor Tomás Saladino Galvez Villegas a pasar a la mesa de entrevistas. Doctor Tomás Saladino Galvez Villegas, muy buenas noches. Tome asiento, por favor. Va a tener el uso de la palabra el consejero ponente, el doctor Iván Noguera Ramos. Bien. Con su venia, presidente. Doctor Tomás Saladino Galvez Villegas, de manera aleatoria me ha tocado ser su ponente. Y yo quisiera empezar, antes de mis preguntas de índole académico, del tema de su especialidad que aparece en su hoja de vida, en su desempeño profesional, como ponente tener que regresar por un momento al pasado para que lo pueda aclarar. El 2010, muchas personas, entre ellas el que habla, postulamos con mucha ilusión al cargo de juez supremo y obtuvimos una nota muy alta en la evaluación escrita y bueno, sin embargo, esa ilusión se truncó para muchas personas, entre ellos el que habla. El concurso se anuló, como lo han referido varias personas aquí que han mencionado, y disculpe usted que le haga esta pregunta incómoda, que va a ser la única que le voy a hacer respecto a esa situación que los años han pasado, pero es bueno aclararlo. Yo cuando llegué al consejo, y antes que me dé la respuesta, con el anterior presidente Pablo Talavera Helguera, señalé como primera medida prohibir recibir fiscales y jueces. No por lo que había pasado en 2010, sino que es mejor evitar suspicacias, como yo que soy postulante. Solamente me reúno con gente del deporte, o de la parte académica. Cuéntenos qué pasó brevemente para pasar a lo académico, porque me imagino que para usted también debe ser incómodo, pero si no le hago yo la pregunta, alguno de mis colegas le va a hacer, así que mejor pasemos rápido. Voy a decirle más bien que no es nada incómodo, sino un poco triste. ¿Por qué? Porque yo, al igual que usted y todos los que estuvieron postulando, también fui víctima. ¿Por qué? Porque en ese concurso, al igual que en este, tuve la máxima nota tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Y al momento de la evaluación del currículum, inexplicablemente me estaban bajando 8 puntos. Entonces, en ese momento no estaba prohibido conversar con los consejeros acá ni en ningún lugar, no había ninguna prohibición. Y muy bien, como me bajaron los puntos porque los libros no los consideraron. ¿Y por qué no los consideraron? Porque en el libro no se consignaba el tiraje, que tenía que ser superior a 500. Pero ¿qué sucede? Eran libros que estaban en segunda y tercera edición, y con las constancias de las editoriales que se había habido un tiraje de 3.000, 4.000 y 5.000 libros, respectivamente. Entonces era inconcebible que no me consideren los 8 puntos por esa razón. Entonces, y se quejó, disculpe, presenté mi reconsideración por escrito, naturalmente, y pidió hablar con el jefe de la comisión de selección. Pedí hablar con el presidente de la comisión de selección. ¿Quién en ese era? momento era el doctor Peláez. ¿Habló con? Hablé, si me permite explicarlo más rápido. Entonces, ¿qué sucede?
vine a hablar con el doctor y le expliqué. Sí, me dijo, tienes toda la razón, pero ¿sabes qué? Los doctores, que era el doctor, no vale decir el nombre, pero bueno, el doctor Anaya y el doctor Delgado de la Flor, que eran nosotros miembros de la comisión, me dijo, ellos se han cerrado en que no. Le digo, entonces doctor, pero usted puede hacer un informe en minoría para que lo resuelva el pleno. Sí, me dijo, en eso estoy pensando, pero mejor habla con ellos. Pero no tengo cita. No, en ese momento te llevo. Y él me llevó a hablar con el doctor Delgado. Hablé con el doctor Delgado, le expliqué y me dijo, muy bien, vamos a ver. Y me llevó a hablar con el doctor Anaya y no estaba. Entonces, ahí quedó. Y al siguiente día, más o menos 4 de la tarde, 5 de la tarde, me llama y me dice, doctor, ¿usted me ha buscado? Sí, le digo, efectivamente. Perdón, lo llama por teléfono. Me llama por teléfono el doctor. ¿Quién le dio el número? Desconozco. No lo sabía. Los estaban en los números. Bueno, ya. Claro. Y bueno, me llama el doctor Anaya. Eso ha quedado totalmente esclarecido tanto en el consejo como en las demás instancias. Ya. Me llama y le digo, sí, doctor, quiero hablar sobre eso. Y hablé con el doctor Edmundo y hablé también con el doctor Delgado. Y quería hablar con usted para explicarle. Mira, me dice, ¿sabes qué? Yo estoy saliendo a Piura, no te puedo atender, no tengo tiempo, pero si tú lo consideras conveniente, podemos reunirnos en el aeropuerto, que yo estoy saliendo a Piura, porque puede bien. No había ninguna prohibición de reunirnos. Y además, yo lo había buscado a él, y él me dice, te atiendo, y además yo me voy de buena fe, naturalmente, que no tuve ningún inconveniente. Y cuando me estoy yendo al aeropuerto, me llama por teléfono porque estaba contactado también con otra persona que es de apellido Delgado. Me dice, ¿sabes qué? Ya está el doctor llegando, pero ya para el aeropuerto muy lejos, vamos a que acá en el metro de San Miguel. Y ya le dije, no hay problema. Y nos reunimos ahí. Subo a su vehículo, me hace que suba a su vehículo, y cuando sube de arranque me dice, ¿sabes qué? Estás en primer puesto, todo lo que quieras, pero no tienes ninguna opción de ser nombrado. ¿Por qué? Le digo, doctor, tú sabes, acá la gente tiene sus padrinos, y sobre todo se hacen los nombramientos con apoyo político o económico. Entonces en ese momento le digo, doctor, esta es la tercera vez que estoy postulando, y las 2 primeras veces he ingresado sin ningún problema, en primer lugar, y no he necesitado ni apoyo político ni económico. Bueno, pues te digo, me dice, pero yo te puedo apoyar, y no se trata de mi voto, sino de 3 votos. Doctor, le digo, me va a disculpar, pero me bajé. Y al siguiente día, primera hora, lo denuncié con el doctor Aníbal Torres. Obviamente, si yo estoy postulando, estoy en primer lugar, con una expectativa, así como usted y como muchos otros, ¿no es cierto? Yo también tenía temor, ¿cómo denuncio este hecho? ¿Qué hago ahora? Porque además me está diciendo con apoyo político o económico. Yo bajo, entonces le digo, justo, no sé, de repente conocen acá ustedes al doctor Denis Chávez. Le comento. No es que le comento, sino cuando él me llama, yo estaba con Denis Chávez. Y él me llama y me dice, ¿y qué pasó? Me ha dicho eso. No, compadre, me dice, queja, denuncia, ¿no? Habla con Aníbal. Y él me lleva donde Aníbal y yo le cuento a Aníbal. Y Aníbal, ¿qué cosa hace? Lo lleva el mensaje al pleno. Me citan al pleno y se me denuncia al público. Salió a la prensa y acá justamente tengo las publicaciones de ese momento en que todos salían felicitándome. La comunidad en su conjunto, felicitándome. Acá está el comercio. ¿Por qué? Porque yo había denunciado a pesar de mis grandes expectativas de ser nombrado. Y no solo eso, sino que después investigó, fue al Congreso de la República, ahí lo destituyeron, puede ver acá hasta las cosas, ahí lo destituyeron y respaldan mi trabajo y sacan una felicitación del Congreso. Para que se le escuche mejor, parece que se fue el audio. Entonces, en el Congreso, ahí lo destituyen y a mí me respaldan totalmente. Muy bien. Obviamente me abrieron investigación en control interno por varios delitos, como si denunciara un hecho de corrupción sería delito, pero me abrieron investigación por medio del Código Penal. Muy bien. Al siguiente, yo cumplía 7 años en marzo, 24 de marzo.
El 5 de abril me llamaron a la ratificación. Entramos 5 puntos, me llamaron a mí sola. Y me sometieron a un interrogatorio como en este momento. Yo les expliqué debidamente, en ese momento estaban las actas ahí, todavía estaba el doctor Peláez como presidente del consejo, y en ese momento me ratificaron por unanimidad. Y no solo eso, sino que la investigación que me abrieron en control interno, dijeron, estando al archivo a la ratificación por el consejo, archívese la investigación de control interno. Y así quedó esa investigación, pero los documentos están acá en el consejo. Y como lo repito, yo fui víctima, y una víctima con más agravio, porque yo estaba en primer lugar lejos. Incluso en mi currículo ya me habían puesto 100, y en el examen tuve 96. Era una nota más alta del Ministerio Público y lejos del Poder Judicial. Y sin embargo, yo denuncié, porque mi compromiso contra la corrupción es frontal. Muchos me conocen, otros me calumnian, pero mi compromiso es frontal. No denuncio yo o no me comprometo cuando me conviene, sino en todos los aspectos, como en este caso. Qué bien que lo aclare, porque era un tema que muchas personas que fuimos también como usted, con una nota muy alta, superior a los 90 puntos en el examen escrito, desconocíamos pues los pormenores que ahora nos ha aclarado, y mire cómo es la vida. No estamos ahí, pero estamos acá. Mejor todavía. Vamos ahora sí, luego, y le pido disculpas, pero era importante, ¿no? Perfecto, doctor. Porque si no lo hago yo, de repente alguien más me iba a preguntar este punto. Vamos a lo académico. Estaba revisando su currículum, su desempeño profesional, sus publicaciones, y me he quedado sorprendido de que usted ha publicado un tema poco difundido en el Perú. No hay muchas obras nacionales respecto a la reparación civil. Mi primera pregunta es, porque no se ha visto, yo también me dedico un poco al apasionante mundo del derecho procesal penal, y no se han visto muchos libros peruanos que exclusivamente se refieran a la reparación civil. ¿Qué le motivó, disculpe de repente también otra pregunta incómoda, escribir sobre la reparación civil? Porque, digamos, con la franqueza que me caracteriza, no es un tema muy marquetero, ¿no? Como prisión preventiva, como... No, es al contrario, doctor. Es muy marquetero. Este libro ha vendido en cada edición 5.000 libros. Están, que me piden de varias editoriales la tercera edición. Por cuestión de tiempo no puedo hacerlo. De repente lo haga para el próximo año. Pero se vende cualquier cantidad, porque en todos los delitos, ¿sabe qué? En todos los delitos hay reparación civil, excepto en los delitos del peligro abstracto, que es otra cosa. ¿Qué me motivó? Lo que pasa es que cuando yo salgo de la universidad, ¿de cuál? Disculpe, la yo no sé. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pregrado, hago una maestría en Derecho Civil en Católica. Sí. Estuve trabajando la responsabilidad civil, el resarcimiento del daño, en general en la Católica. Pero después, por circunstancias del destino, entró a la Fiscalía. La maestría de civil. Pero a usted no le gustaba a nadie, entonces. No, espérese un momentito. Ya. La cuestión es que entro a penal. Yo tenía artículos de penal. Había escrito un artículo sobre la usura en derecho penal. Yo había escrito ya eso con anterioridad. Yeah. Muy bien. Entonces me nombran fiscal. Voy a penal. Empecé a la maestría de Ciencias Penales en San Marcos, pero iba trabajando lo de civil que ya había hecho en Católica. Y veo que ese tema nadie lo trabajaba, efectivamente, como dice usted. Es más, fíjense, hay una intersección ahí, una intersección de civil con penal. Claro. Y es una área bien amplia. Sí. ¿Qué decían? Los penalistas que dicen, esto es civil, que lo vean los civilistas. ¿Y qué decían los civilistas? Esto es penal, que lo vean los penalistas. Y al final nadie lo veía. Entonces yo, que venía de la maestría de civil,
empecé a trabajar ese tema y la verdad que fue apasionante. Tanto así que mi tesis en ciencias penales fue lo primero que saqué, la reparación del daño en el proceso penal, que salió el libro, ¿no es cierto? Pero en realidad el título original de la tesis fue el resarcimiento del daño en el proceso penal. Y mi tesis doctoral fue naturaleza jurídica del resarcimiento proveniente del delito. Entonces trabajé tanto la cuestión sustantiva como la cuestión procesal. Y le comento que es una situación súper importante, sobre eso he escrito por lo menos unos 20 artículos sobre reparación civil. Y como digo, estoy trabajando ya la tercera edición. Ha sido un éxito, Ha sido un éxito total. Y le comento como anécdota. Sustento mi tesis en San Marcos y al siguiente mes me llaman como profesor en San Marcos de la maestría. ¿Por qué? Precisamente porque la exposición fue novedosa. No puede ser fenomenal, pero fue novedosa porque ese tema no se trabajaba. Cualquier cosa que yo decía tenía el carácter de novedad. Sí, recuerdo claramente porque no había ningún peruano que se dedique a publicar temas de reparación civil. Sin embargo, y disculpe, me la paso disculpando nuevamente, pero es que me toca hacer preguntas incómodas. Usted ha llevado maestría en Derecho Civil, pero también ha llevado maestría en Derecho Penal. Definitivamente su corazón está compartido. Alguna vez también yo tuve una cierta inclinación por el derecho civil, pero para no pecar dije, mejor me alejé, no quiero introducirla mucho. Y me apasioné con el área penal, pero usted no, usted sí se comprometió con el... Con ambos, doctor. Completamente. Con ambos. Pero su corazón, ¿con quién está? Con ambos. ¿Con ambos? Con ambas, diría yo. Ambas disciplinas. ¿Por qué? Ambas materias, para ambas materias. La dama sombría. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Mire, resulta que... ¿Pero por qué con ambas? Solamente explíqueme por qué con ambas. Ahí va. Con ambas materias. Naturalmente. En cada delito hay un daño producido, excepto en los delitos de peligro. Claro. Entonces, en los procesos penales, realmente lo digo así con franqueza, los jueces penales en ese momento, porque ahora ha cambiado, no sabían nada de civil. ¿Y qué hacían? Simplemente la determinación, y los fiscales también obviamente, la determinación de la reparación civil es una lotería. De repente había un daño de 500.000 soles, le ponían 5.000 soles. O de repente había un daño de 2.000 soles, le ponían 10.000 soles. Era una lotería forense, como lo dice Espinosa, ¿no es cierto? Entonces, para hacer un trabajo integral, completo, había que dominar las consecuencias jurídicas aplicables al delito. ¿Y cuál es eso? Principalmente la pena y, naturalmente, la reparación civil. Y ahora, adicionalmente, he seguido desarrollando esa área. Y ahora trabajo la pretensión de decomiso, pretensión de medidas preventivas contra las personas jurídicas, pretensión de alimentos, pretensión de nulidad de acto jurídico en el proceso penal, pretensión de filiación en el proceso penal. Fíjense todo lo que hay ahí. Es civil, y tengo un libro, y está acá acompañado, pretensiones que pueden ejercitarse en el proceso penal. Son 8. Normalmente, como jueces penales, como penalistas, a las justas hablamos de la pretensión punitiva y por ahí tenemos noticia, pero no sabemos de qué se trata, de la pretensión resarcitoria. Pero, como le digo, 8 pretensiones se pueden ejercitar en el proceso penal y estamos trabajando y tenemos la dicha, y lo digo con humildad, que la mayor parte de jueces fiscales han asumido nuestra posición, tanto así que nos llaman, por ejemplo, en los subsistemas especializados de la Fiscalía, estamos siempre capacitándolos sobre estas materias precisamente que se vinculan a civil o a derecho real. Doctor, voy a insistir en la pregunta, porque ahí hubo sonrisas y él no le respondió. ¿Pero por qué con ambas? Le digo esto,
A mí me gusta mucho la investigación, no sé si usted sabrá que me gusta mucho, pero Sí, claro, he visto sus libros. yo he conversado con los maestros antiguos, he tenido el honor de conversar con Domingo García Rada, que escribió Memorias de un juez, y donde él también empezó con civil, pero se terminó enamorando del derecho procesal penal, y tomó partido por el derecho procesal penal. Y así le podría hablar, y sería muy largo, de docentes procesalistas que se han quedado con penal, ¿no? O al revés, se quedaron con civil, pero es la primera vez que yo escucho de un catedrático universitario, porque usted también es catedrático, que se queda con ambas. Y esa es la parte que yo me resulta un poco difícil de poder asimilarlo. Y es más, fíjate, yo he editado acto jurídico, he editado responsabilidad civil en el posgrado de San Marcos, y edito hasta ahora penal general en el posgrado de San Marcos, la maestría de ciencias penales, también en el doctorado, y edito política criminal y metodología del derecho, uno por uno, un ciclo 1, porque no me gusta dictar más de un curso, porque es agotador, pero dicto todos esos cursos, y le puedo decir también con sinceridad, en los cursos no tengo la calificación menos de 9.6, 19.6, 19. Qué bien. Eso que quiero decir, que nos hemos comprometido con ambas disciplinas. Con ambas. Muy bien. Coméntenme un poco, esto para ustedes debe ser muy sencillo, pero yo quisiera que lo desarrollen, el contenido de la reparación civil en el Código Penal, que ya tiene más de 20 años. Perfecto. Más que nada, como si fuéramos sus alumnos. Pónganos algunos ejemplos, porque les digo esto ya que ha habido un poquito de problemas en los criterios jurisprudenciales, y sería bueno que aclare cada punto de la reparación civil. Doctor, en principio ustedes me están evaluando, no les puedo hablar como alumnos, eso categóricamente, perdónenme usted. El contenido de la reparación civil desde una perspectiva, podemos enfocarlo en una perspectiva procesal y una perspectiva sustantiva. En principio, si hablamos desde la perspectiva sustantiva, el contenido de la reparación civil está determinado por la magnitud del daño. Y cuando hablamos del daño, hablamos de todos los daños, de todo tipo de daños. Los daños directos, indirectos, daños actuales, daños futuros, lucro cesante, daño emergente, lucro cesante, daño a la persona, etc. De todos los daños. Entonces, la pretensión resarcitoria orientada a la reparación civil simplemente va a comprender todos esos daños. Incluso, fíjese, hay ha salido una sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema, Sala Permanente, Civil Permanente, en donde admite una demanda por indemnización de daños y perjuicios luego que se ha dictado una sentencia en la vía penal donde el agraviado se constituyó en actor civil y ampararon su pretensión, y sin embargo en la vía civil también han admitido la pretensión. ¿Por qué? Porque en el ámbito penal no habían admitido la reparación del daño moral. Póngame un ejemplo de lo que el Código Penal refiere, de que la reparación civil, ¿se acuerdan, no? El artículo 93, si no me equivoco, sí, señala que la restitución la reparación civil contiene la restitución del bien, y si no fuera posible el pago de su valor. Claro. Porque ahí hay problemas. Sí, esa es la perspectiva procesal que le iba a decir. Porque ahora ya el artículo 93 del Código Civil prácticamente ha quedado derogado. El Código Penal. El Código Penal prácticamente ha quedado derogado con el artículo 11 del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque el Código Penal, ¿qué cosa dice? La pretensión resarcitoria comprende la restitución del bien y la indemnización. Y ahí queda. Y el Código Procesal, ¿qué cosa dice? Comprende las pretensiones
del Código Penal, además de la pretensión de nulidad. ¿Para qué? Porque como es común, ¿no es cierto? Por ejemplo, si alguien atropella a otra persona, lo primero que hace es vender el carro para que no le embarguen. Entonces, ¿qué ha hecho el Código Procesal Penal? ¿Qué ha hecho? Simplemente dice, voy a impedirte que vendas, porque si vendes el carro o dispones de tu patrimonio, te reduces a la insolvencia y ya no tienes patrimonio para hacer frente al pago de la reparación civil. Entonces, ahora la acción resarcitoria comprende la restitución del bien hurtado, robado, por ejemplo, la indemnización de no ser posible la restitución o adicionalmente la restitución, y además la acción anulatoria para anular cualquier acto de disposición o gravamen de el imputado o del tercero civil que dispone de su patrimonio con la finalidad de burlar el pago de la reparación civil. Muy bien. ¿Y el lucro cesante lo podría explicar didácticamente, por favor? Hay una especificación, así habla de daño emergente y lucro cesante. ¿Qué cosa es el daño emergente? El daño que se causa directamente en este momento. ¿Y el lucro cesante en qué consiste? Es decir, el daño emergente causa daños a bienes, a titularidades que existen en este momento. Y el lucro cesante te impide obtener un incremento del patrimonio. Entonces, daño emergente es aquel que se causa, es aquel menoscabo que se causa a los bienes que ya existen, que están acá. Y lucro cesante, el menoscabo consistente en que te impide incrementar el valor. Lo que se deja de percibir por causa del daño causado, ¿no? Exactamente. Muy bien. Escuché también que usted ha escrito temas relacionados con la usura. Sí, un tema que tiene un alto contenido también civil. Dostoyevsky creo que fue el que escribió Crimen y Castigo, ¿no? Dostoyevsky, claro, sí. Referido al tema de la usura. Así es. Fedor, muy bien, doctor Orlando Velázquez. Hábleme un poco lo que dice la doctrina del sujeto pasivo-activo en la usura. ¿A qué se refiere eso? Porque también no se ve mucho. Sí, es una pregunta bien difícil, doctor. Voy a intentar contestar. Mire, para determinar el sujeto activo no hay problema, porque ¿quién es el sujeto activo? Aquel que realiza la acción o omisión configurativa de delito. Puede ser cualquiera, en este caso. Pero el sujeto pasivo es el problema en el delito de usura. ¿Por qué? Porque hay que determinar cuál es el bien jurídico protegido por la norma. Y algunos dicen es el patrimonio, otros dicen es el sistema crediticio como sistema, como ordenamiento, y otros dicen es el derecho al crédito, a un crédito sano, a un crédito debido, ¿no es cierto? Entonces, sobre eso no hay acuerdo, no se ha puesto de acuerdo. Entonces, si consideramos que es el patrimonio el objeto de protección, el agraviado va a ser el sujeto que intervino en ese contrato usurero, ¿no es cierto? Y si consideramos que es el sistema crediticio, sería el Estado, y si consideramos que es el derecho a un buen crédito, sería la sociedad. Entonces, ahí hay una discusión que la verdad que creo que hay que seguir investigando, porque no podemos precisar cuál exactamente. Va a depender del criterio que se tenga respecto al objeto de protección o bien jurídico. Y para terminar, doctor Tomás Gálvez, Vincenzo Mancini, en su obra Tratado de Derecho Procesal Penal, tomo 3, se refiere a la cuestión prejudicial como la zona gris, no la nube gris que es un término, sino la zona gris del derecho procesal penal. Me gustaría que nos pudiera explicar didácticamente los cambios que se han dado con relación al Código Procesal Penal 2004, que su redacción es mucho más rica, desarrollada que el anterior artículo 4 del Código de Procedimiento Penal, sobre cuestión prejudicial. Sí, efectivamente, doctor. Creo que la idea central se mantiene, las ideas centrales se mantienen, y como usted dice muy bien, efectivamente ahora tiene una redacción mejor.
La cuestión prejudicial consiste o se presenta cuando frente a una imputación penal, ¿no es cierto?, a la imputación de la comisión de un delito, digamos, ante el inicio o la pretensión del inicio de un proceso penal, se advierte que existen elementos o existen situaciones que previamente deben dilucidarse en otra vía, llámese civil, laboral, etc. ¿Por qué? Porque si no tenemos claro esos elementos, simplemente no vamos a tener claridad para determinar si estamos o no ante un delito como para poder iniciar una investigación. Pero entonces por eso mandamos a la vía extrapenal, para que en la vía extrapenal se emita un pronunciamiento y con ese pronunciamiento determinamos. ¿Hay delito? Sí, iniciamos la investigación. ¿O no hay delito? No, y ahí archivamos el caso. Declarando fundada la cuestión prejudicial y remitiendo la vía. Claro, al declarar fundada la cuestión prejudicial, suspendemos el proceso penal o la investigación penal y remitimos para pronunciamiento a la vía extrapenal. Claro. El Código Procesal Penal es muy sabio en esto porque establece un plazo de 90 días, si no me equivoco, o 60 días, Claro. para poder iniciar el proceso extrapenal si es que todavía no se ha iniciado. Claro, y si es que no comparece la parte, da facultades al fiscal civil para que ejercite la pretensión en la otra vía, porque si no, mandas a la otra vía, nadie lo ejercita, no puede hacer nada. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Si el interesado no concurre a la otra vía, se faculta al fiscal civil para que, reemplazando al interesado, al agraviado, que puede ser o al denunciante o a cualquiera de los sujetos, inicie la pretensión en la vía extrapenal. Muy bien, doctor. Sí, hemos mejorado ostensiblemente la redacción de nuestro Código Procesal Penal en ese medio de defensa técnico, porque la verdad que el anterior código dejaba muchas situaciones no claras, ¿no? Cuando decía que en otra vía se debe resolver el carácter delictuoso del acto, cuando eso realmente no es así. Efectivamente. Oye, para mí, suficiente, presidente. Muchas gracias, doctor Noguera. Tiene el uso de la palabra el doctor Máximo Herrera Bonilla. Buenas noches, doctor Tomás Gálvez Villegas. Buenas noches. Usted ha señalado que el artículo 11 del Código Procesal Penal adiciona a los elementos de la opinión civil la nulidad de las transferencias que ha imputado, ¿cierto? Así es, doctor. Bueno, usted señala que esto es algo nuevo, digamos, como norma. Sin embargo, me parece, sin embargo, me parece que esto no es otra cosa que el ejercicio de la acción pauliana, ¿o no es así? No, doctor. A ver, explícame. ¿Por qué la diferencia con la acción pauliana? Porque con la acción pauliana, nosotros buscamos buscamos ejercitar un derecho que no nos corresponde a nosotros, sino a nuestro deudor, ¿no es cierto? En cambio, en esto ejercitamos un derecho que nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Porque, ¿qué decimos? Este señor me ha causado un daño. Este señor me ha causado un daño por el imputado. Quiero la reparación, pero ya no tengo que embargar. Entonces, yo soy el interesado que ese acto de disposición fraudulento que se realizó con la finalidad de burlar el pago de la reparación civil quede sin efecto, que ese bien regrese a su patrimonio para poder embargar. Pero en la acción pauliana es casi igual, porque efectivamente el deudor es quien ha hecho una transferencia fraudulenta para evadir ¿qué? Evadir el pago de la obligación que tiene con usted. Podríamos decir que es similar. Claro, entonces usted como acreedor tiene todo el derecho, en virtud de la acción pauliana, al detectar que ese deudor ha hecho una transferencia fraudulenta, solicitar ya en ejercicio de la acción ante el juez que se revierta ese bien al deudor para que usted pueda hacer cobro de su acreencia. Así es. Y es lo mismo
solamente que en materia penal, Lo que pasa, que vuelva para efecto del cobro de la reparación civil. Sí. Me parece que... Porque lo que pasa es que sabe que en el artículo 97 del Código Penal ya estaba específicamente determinada esta acción. Ahora, ¿qué ha hecho el Código Procesal Penal? Los ha juntado a las tres pretensiones, ¿no es cierto? Pretensión restitutoria, indemnizatoria y anulatoria, para que el agraviado esté más. No, está bien, pero digamos, el ejercicio de la acción es semejante. Sí. Definitivamente. Definitivamente. Otra cosa, donde veo ahí, no lo veo. Veo acá que usted tiene libros y artículos, y hay un artículo que usted le llama Anatomía del delito de lavado de activos. Autonomía. Autonomía, ¿qué dice autonomía? Acá dice autonomía. Yo no me he equivocado. Autonomía del delito. Justamente sobre eso de la autonomía quería preguntar. Si esto se entiende de que el delito de lavado de activos ya no se puede investigar sin necesidad de que exista el delito fuente. Así es. Bueno, no tanto. Más allá de lo que dice la norma, ¿esto es correcto? ¿Le parece que es correcto? Sí, ¿O justamente. siempre debe necesitarse de un delito fuente? Miren, sobre eso yo también he publicado un libro que está en tercera edición y que ha tenido también mucha acogida, donde tomamos posición por la autonomía del delito. ¿Por qué? Porque la norma establece, la ley de lavado de activos de este momento, ¿no es cierto?, la anterior también, establece que la investigación por delito de lavado de activos puede iniciarse sin necesidad de que haya una condena, una investigación, una sentencia por algún delito previo, ¿no es cierto? Bien, pero que la doctrina y la jurisprudencia, sobre todo, y la doctrina desarrollada por los ilustres juristas, abogados, defensores de los imputados, ¿qué han dicho? Está bien, la norma establece una autonomía, sí, pero solo autonomía procesal. ¿En qué sentido? En el sentido que para iniciar una investigación no necesito acreditar el delito previo, pero para condenar sí necesito. Entonces, solo hay autonomía procesal. ¿Qué cosa sostenemos nosotros? Sostenemos que la autonomía es sustancial. ¿Por qué? Porque para iniciar la investigación por lavado de activos no necesito acreditar la existencia del delito previo, pero tampoco lo necesito para condenar. ¿Qué es lo que necesito? Únicamente vincular razonablemente a los activos en materia de lavado con alguna actividad criminal previa. No con un delito, fíjense, sino con alguna actividad criminal previa. Un ejemplo, y esto salió de un caso concreto que justamente lo he presentado ahí en los dictámenes. Había un señor que estaba investigado por lavado de activos, porque le habían incautado más o menos bienes y dinero por alrededor de 20 millones de dólares. Muy bien, viene de la sentencia, viene absolviendo porque no se ha acreditado la existencia del delito previo, y llega a la Fiscalía, al Supremo, a la Fiscalía. Entonces, cuando yo reviso, resulta que este señor había sido investigado, tenía 3 procesos por tráfico ilícito de drogas desde hacía muchísimos años. Su papá había purgado condena 2 veces por tráfico ilícito de drogas, y a su hermano recientemente lo habían intervenido con un cargamento de insumos químicos en Tingo María. Muy bien, entonces, cuando se le pregunta sobre el origen de esos 20 millones, da una explicación inverosímil, infantil. Entonces, ante eso, resulta razonable vincular esos activos de 20 millones a la actividad criminal de tráfico ilícito de drogas que realizaba él y su familia. Si nos daba una explicación razonable, pues se queda, ¿no es cierto? Pero acá no, la explicación era inverosímil. 20 millones de dólares ahí que no me explicas. Entonces, yo asumo claramente que estos 20 millones vienen de la actividad de tráfico ilícito de drogas, por la cual se te acusaron 3 veces, tu papá condena 2 veces y tu hermano también está vinculado. Entonces,
Fíjese. Pero la persona no ha sido condenada por tráfico de drogas. Claro, no. Por eso acá cabe. Esos indicios son suficientes para condenarlo por el delito previo, que es tráfico ilícito de drogas. No, obviamente no se puede condenar. Pero consideramos que esos 20 millones que están ahí, que no dan ninguna explicación, es razonable que su origen esté en la actividad criminal de tráfico ilícito de drogas. Entonces, fíjese, no necesitamos determinar el delito de tráfico ilícito de drogas cometido ahora, aquí, por tales personas y tales circunstancias. Eso no necesitamos. Sino solamente necesitamos vincular el activo en materia de lavado, que en este caso eran los 20 millones, con la actividad criminal previa, vista en general, no en forma específica. Y eso más o menos, ¿cuál es nuestra fuente para desarrollar las ideas? Las decisiones del Tribunal Supremo Español, que más o menos en términos similares saca varias sentencias, y hemos tratado de darle forma, y eso es lo que contiene el artículo y el libro, como le decía, de autonomía del lavado de activos. Ok, doctor, pero yo le planteé otra situación. Sí, doctor. Se investiga un delito de lavado de activos porque presuntamente se ha comprado bienes inmuebles con dinero que supuestamente es de malo manejo, digamos. Sin embargo, esta misma persona, justamente en relación a ese mismo dinero que presuntamente ha servido para lavar y comprar inmuebles, en relación a ese mismo dinero, la Fiscalía le ha archivado hasta en 3 oportunidades denuncias por enriquecimiento ilícito. ¿Cómo entender entonces que allí podría seguir investigándose y acusando por delito de lavado de activos si ese dinero, que para efectos del delito de lavado de activos tendría que ser ilícito, por otra vía o con otra investigación por delito ilícito, se le ha archivado hasta en 3 oportunidades el tema? ¿Cómo entender y cómo vincular, como usted dice eso? La verdad que esa es una reflexión absolutamente interesante, doctor, le agradezco porque me da una idea más para comprender los trabajos que siempre desarrollamos, pero creo que sí es posible. ¿Por qué? Porque el enriquecimiento ilícito tiene que ser cometido por un funcionario público, necesariamente. Vamos a suponer que no se acreditó que sea funcionario público o que no actuó abusando de sus facultades de funcionario público. Si no es funcionario público o no actuó abusando de sus facultades, en el caso de un funcionario público. Ya, por eso. ¿Qué es un funcionario público? Un funcionario público es un agente de la administración que ejerce la función pública, entendiéndose por función pública al conjunto de facultades, deberes, prerrogativas y obligaciones que le concede la administración. Sí, pues, pero Ya, a este funcionario por eso lo ha investigado por el delito ilícito y se ha archivado. Ya, por eso Y por ese mismo dinero lo quieren condenar por lavado de activos. justamente iba en 30 segundos concluyendo. Mire, vamos a suponer que no se acreditó que era funcionario, que el dinero lo obtuvo o incrementó su patrimonio cuando ya no era funcionario. Muy bien, no hay enriquecimiento ilícito. Pero vamos a suponer que ese dinero provenía de un delito previo. Sí hay lavado de activos. Entonces, el hecho de archivar una denuncia por enriquecimiento ilícito no significa necesariamente, en muchos casos sí, en muchos casos claro, ya estaba resuelto el asunto, no hay problema, pero no necesariamente significa que ya no se pueda investigar por lavado de activos. Puede darse eso. Ok. Eso es todo con su presidente. ¿Alguna otra pregunta? El doctor Julio Gutiérrez, que tiene el uso de la palabra. Sí. Quisiera que nos informe sobre su liquidación patrimonial indicada en este vehículo y una propiedad del grupo. Por favor. Sí, doctor. La casa de Surco lo compramos a crédito justamente con mi esposa y lo hemos ido pagando como 8 años, sacamos a 10 años, pero ya los 2 últimos años con el trabajo de mi esposa ya lo pagamos
totalmente, pero todavía no se levanta la hipoteca porque está en proceso de levantamiento de hipoteca, ya eso ya está liberado. Los vehículos es un auto Toyota Corolla del 2010, que es un vehículo que maneja mi hijo. Yo tengo un auto Toyota del Corolla también del 2014, y mi esposa que tiene su vehículo Peugeot del 2012, que son los que prácticamente nuestras herramientas de trabajo. ¿Cómo lo hemos obtenido? Con nuestro sueldo normal. Y sobre todo yo he tenido la fortuna de que, bueno, mis trabajos se hayan vendido bien y casi me han pagado, diría que me han pagado muy bien. Y casi, por ejemplo, este último carro lo compré con 2 libros que me pagaron, los 2 derechos de autor que me pagaron. Doctor Tomás Saladino Gálvez Villegas, hay una denuncia periodística sobre hechos relacionados con el proceso de la excongresista Elsa Canchay, donde se señala de que de alguna manera se habría buscado dilatar el proceso y en el cual doctor Gálvez se señala que habría dado tácticas dilatorias para que al final ese expediente esté durante 7 meses en su despacho, favoreciendo la prescripción. ¿Qué tiene que decir al respecto, por favor? Muchas gracias, doctor. Mire, en principio yo no soy el titular de la Fiscalía, yo soy fiscal adjunto supremo. En algunos periodos, puede ser una semana, 15 días, me quedo encargado del despacho porque soy el fiscal adjunto supremo más antiguo, pero el titular siempre ha sido otra persona. En este caso era, me parece, el doctor Peláez. Entonces, yo no dispongo de los expedientes. Yo como fiscal adjunto, ¿qué hago? Hago los expedientes que me asignan. ¿Y cómo se asignan? A través de un sistema aleatorio en mesa de partes, que lo dispone el titular de la Fiscalía. En ese caso, me encargaron el despacho de la Fiscalía, me encargaron el despacho más o menos cierta fecha. A las 3 semanas que estuve encargado del despacho, yo saqué el dictamen, y no ha habido ninguna actuación indebida, dilatoria de mi parte, pero eso sí debo reconocer que en la Fiscalía hay expedientes que están retrasados, ¿sí? Eso no lo voy a negar. Inclusive este era un caso, podríamos decir, sencillo. ¿Por qué? Porque este tenía como pena, el nombramiento ilegal tiene pena de inhabilitación nomás. O sea, esos no son los prioritarios. ¿Cuáles son los prioritarios? Los que son correo casa, ¿no es cierto? Pero sí hubo un retraso que hay en todas las fiscalías, no estoy justificando, pero lo que sí le digo no era atribuible a mi persona. Bien. Doctor Gálvez, ¿usted conoce a la señorita Ginger Salguero Alcalá? Efectivamente, doctor, ella fue mi asistente y secretaria, podría decir, mi asistente, porque la secretaria no funcionaba, en el Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público, donde a mí me designaron director en julio del 2013. Julio del 2013. En el ejercicio de ese cargo, doctor Tomás Gálvez, habría que realizar viajes y visitas al interior del país. Diversos viajes, casi semanalmente viajábamos, sobre todo los fines de semana, lo cual significa que trabajaba sábados y domingos. Sí, ahora, ¿cuál era estos viajes al interior del país para realizar este trabajo que bien usted señala los fines de semana? No solo los fines de semana, pero fundamentalmente. Bien. El tema es quién era el responsable de los gastos administrativos que se incurría aquello y sobre todo sobre qué rubros era que se ejercían estos gastos lógicos de trasladarse al interior del país. Ya. Solamente para decir en 30 segundos qué es lo que hacíamos, casi a nivel nacional, pero sobre todo en la zona norte y especialmente en Cajamarca, había un enfrentamiento casi total entre las rondas campesinas y el Ministerio Público. Entonces, para trabajar ese aspecto, es que se creó el Centro de Asuntos Interculturales que me nombraron director.
Entonces nosotros hacíamos todas las actividades allá, pero obviamente primero no los conocemos. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos encuentros, diagnósticos de problemática, luego que ya nos conocíamos, hacíamos cursos de capacitación, celebrábamos convenios que nos daban los viáticos, pero para los cursos de capacitación, que lo hacíamos con 200 o 300 personas, ahí nos daban entre 2.400 soles y 1.600 soles, fundamentalmente para refrigerio y movilidad de los ronderos. Y esta señorita Ginger Salguero Alcalá, que era su asistente, ¿hay alguna disfunción en su relación que tenía profesional con ella? No, ninguna. Porque ella ha establecido una denuncia por presuntas irregularidades funcionales e ilícitos penales. Usted lo debe saber, hay la publicación de un diario de circulación nacional donde señala que justamente el pasado día miércoles la Fiscalía Suprema de Control Interno habría decidido abrir investigación preliminar por una serie de delitos ligados justamente por esta denuncia, doctor Tomás Garbi. ¿Qué tiene que decir? Yo le pediría que me den unos par de minutitos para hacerle un contexto. Con el mayor gusto, por favor. En el marco de mi lucha contra la corrupción, otra vez he caído en este problema. Pero por luchar contra la corrupción. Le explico por qué. Mire, cuando yo era director del centro, llega un asesor de la Fiscalía de la Nación. No voy a decir su nombre por razones obvias. ¿Y qué sucede? Este señor me pide, como conocía que la gente de los fiscales de lavado de activos, anticorrupción, criminalidad organizada, son mis amigos, casi todos son mis alumnos. Porque, bueno, yo soy profesor en Católica, San Marcos y San Martín, que es donde se enseña penal, la maestría en penal. Entonces, casi todos son, o la gran mayoría son mis alumnos. Entonces, el conocedor de este me pide que le presente a los fiscales. Y le digo, ¿para qué? Me dice, mira, tú sabes, esto es pasajero. Acá yo voy a salir, tú sabes, lo que tengo que apuntalar mi estudio. Eso es tráfico de influencia. ¿Qué cosa quieres? Y todavía me estás utilizando a mí. Entonces, mira, eso es tráfico de influencias y corrupción. No cuentes conmigo. Pero ¿qué sucede? Más o menos a la semana lo nombran gerente central de la Escuela del Ministerio Público. Poder absoluto. Y en esas condiciones, él se hace nombrar también director del Centro de Asuntos Interculturales y presidente del Consejo Directivo. Y de inmediato, él saca a todas las personas. Pero antes de eso, en lugar de pedirme la entrega del cargo, ¿sabe qué hace? Se va con la Fiscalía Penal de turno y con la Fiscalía de Prevención del Delito y toma por la fuerza toda la documentación y todas las cosas. Luego, despide a todo el personal, menos a la señorita Ginger Salguero, a quien la convirtió en su secretaria personal, ya porque él era gerente de la escuela y del centro, de todo, su secretaria personal. Pero como después la secretaria se quedaba hasta tarde, hasta las 8, 9, entonces no era muy bueno para ella. Entonces la designó como asesora de la superintendencia. Era estudiante de Derecho y sin embargo era asesora. Lo cierto es que esta señorita, este señor que a partir de esa llamada de atención que hago por pretender crear una red de tráfico de influencias del Ministerio Público, se convirtió en mi enemigo. Entonces él la tenía totalmente dominada. Inclusive le ofreció nombrarla coordinadora del Centro de Asuntos Interculturales con un sueldo de 7.000 soles, ella ganaba 2.500 más o menos, y según la información que tengo, hizo ya la propuesta para que lo contraten ya con 7.000 soles. Pero ¿qué sucede? Una de las chicas le dice, doctor, de sus secretarios, ¿no?, o sus asistentes, doctor, le dice, acabamos de pedir 2 abogadas con 3.000 soles, y acá como a una estudiante de Derecho le vas a pedir 7.000 soles. Se queda ahí. ¿Qué le quiero decir? Él la tenía absolutamente dominada por las facilidades que le daba, por la promesa, etc. Entonces esta señorita me ha hecho 8 denuncias. 8 denuncias. ¿En qué tiempo? A partir de septiembre, a la fecha. De septiembre, justo cuando se estableció la fecha del examen para este concurso, porque eso estaba suspendido, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya. Cuando sale la
la convocatoria, o bueno, se determinó la fecha para el examen, empezaron las denuncias. Me ha hecho 7 denuncias. 2 bajaron a la fiscalía penal, la 15ª fiscalía. La fiscalía la archivó. Y las otras 5 se han acumulado en la fiscalía de control interno. ¿Cómo van esos? Control interno, justamente. Por favor. Ya, la fiscalía de control interno, el 11 de diciembre, archiva todas las 5 denuncias acumuladas. El viernes. El viernes. Bien. Y fíjese, mire, una denuncia me hizo ante la comisaría. ¿Para qué? Porque como sabía que luego de que sale el currículo de acá nos pedían, ¿no es cierto?, un antecedente, ¿cómo es? Constancia de no tener antecedentes policiales. Entonces tenía que tener antecedentes policiales. Me denunció ante la comisaría, me denunció ante la Comisión de Justicia, Comisión de la Mujer del Congreso, me denunció ante el Fiscal de la Nación, me denunció ante todo. ¿Por qué ante la Comisión de la Mujer? Diciendo que está desprotegida y que yo la estoy amenazando y que soy un riesgo para su integridad física y que le proporcionen defensa. Ya. El fiscal de control, supremo de control interno, el doctor Chavarri, que inicialmente se asustó con las denuncias y incluso estaba molesto conmigo, no me quería ni atender, le quise ver mi expediente, no me quiso dejar ver el expediente. Amplió, le presenté todos los descargos con todas las pruebas y sobre todo le tomó declaración a ella y a un fiscal al cual ella le había dicho que lo estaba utilizando Pérez Arruy. Y tiene acá está la declaración jurada, lo está todo ahí en los documentos. Le tomó las declaraciones de todos ellos y encontró que era totalmente falsa las imputaciones. Y a las 5 denuncias las archivó. Acá no es. ese archivamiento es del día viernes. El día viernes. Viernes. Las 5 denuncias. Quedan 3. Una. 2 ya lo archivó la fiscalía. Estas 5 7. Ya. Y 5 7. Solamente queda una, ¿cuál? La que lo ha interpuesto recién hace un mes, o hace 15 días, pero no sé exactamente cuándo, y esa es la que aparece, seguramente usted les ha comunicado, porque ha abierto investigación el doctor Chavarri, seguro ha comunicado, porque no sé cómo se me lo pide, y esa es la denuncia que sale en el periódico. Ahora, fíjese, esta chica, no es ella, pues sino el señor Pérez Arroyo, disculpe. ¿Qué medidas ha tomado usted contra el doctor Pérez Arroyo? Lo que pasa es que yo tengo que esperar que esto se resuelva, porque tengo que denunciarlo por calumnia, por un lado, y por atentar contra menor, porque después él ha hecho ya muchas más cosas que no es materia de la discusión acá. Contra Ginger Salguero no va a accionar usted. Yo creo que sí también, porque realmente está bien que lo estén utilizando, pero ella no es una inimputable. Entonces, de todas maneras, tengo que coordinar con mi abogado para que, porque en realidad yo personalmente que estoy totalmente incómodo y molesto con esa situación, no quiero actuar con herida. Entonces voy a hablar con el abogado para ver qué se puede hacer. Pero todavía tengo que defenderme de esta denuncia absolutamente falsa y sobre todo que la ha sacado en el comercio. Ahora no sé cómo, porque el comercio no saca así nomás. Y sobre todo, ¿sabe qué? El comercio saca una boleta, la foto es de una boleta original. ¿Qué significa eso? Que no solo se trata de las copias que tenía la señorita Chincha, que bueno, ella se quedó con un centro, ¿no es cierto?, con todo el acervo documentario, sino que tenía acceso a la dirección, a la gerencia de contabilidad, donde estaban las boletas. Lo cual significa que este señor Pérez Arroyo, que metió a todo sitio y regó sus contactos por toda la gerencia, todavía sigue dominando. Por eso es que le han dado todo el expediente y todas las cosas al comercio, porque eso no lo tenía Ginger, porque Ginger tiene una copia, claro que sí, pero la foto que sale es del original. ¿No lo llamó usted, doctor Tomás Grandes, el diario del comercio, para confrontar, para que haga su descargo? Le dedica toda una página a esta denuncia. Sí, cuando él viene totalmente condicionado. Y yo le presenté toda la foto del periodista, creo que es Ramos, me parece, Ramos García. Cuando viene el periodista, me llama para tener una entrevista, y ya le digo, que te voy a dar todas las pruebas. Y yo tenía todo lo que puso acá, no todas, pero la gran mayoría. Y este señor no me creía nada. Entonces le digo, mira, ¿sabes qué? Creo que estamos hablando de más, porque tú no me estás creyendo nada, estás totalmente condicionado. Ya cumpliste con tomar mi dicho, ya saca tu reportaje, no hay problema.
yo voy a presentar mis pruebas y vas a ver que vas a sacar una falsedad. Y efectivamente ha sacado el reportaje, no sé si me da el tiempo para explicarme, es totalmente falso lo que dice en el reportaje, en el periódico. Porque fíjese, miren lo que dice, ahí está. De manera breve, por favor, Sí, sí, sí. que en todo caso sabemos lo que dice, entonces, ¿cuál sería ¿no? el desmentido que usted hace a las afirmaciones más graves que hay acá? Por favor. ¿Qué cosa dice? Que habríamos inflado los gastos en las boletas de alimentos. Perfecto. ¿Cierto? Que llamó al restaurante y le dijeron que ese restaurante ha cerrado hace 5 años y que no ha emitido esos correos. Eso es lo que dice, y eso es lo grave, porque el resto ya es asesor. Eso es lo grave. Pero ¿qué sucede? Obviamente, yo he tenido que contactarme con el restaurante ya. ¿Y qué sucede? En principio, acá está la constancia de SUNAT, donde el restaurante sigue operativo. Y tengo la declaración jurada, que está también ahí, la declaración jurada del dueño del restaurante, en donde dice, sí he atendido esto, son mis boletas, me dedico a tal rubro, porque eso hace eventos, sobre todo cocina para llevar a esos restaurantes que tienen ahí. Y todavía dice, esto lo coordiné con el presidente de la central provincial de Cajamarca y con el coordinador del centro, que era Leopoldo Quispe, para entonces el que lo despidió el señor Pérez Arroyo. Entonces, acá están las declaraciones juradas que desmienten categóricamente lo que dice el periódico. Y la señorita, y lo que dice el periódico, que nosotros decíamos que se reunieron 300, cuando en realidad se reunieron 20. Y acá están todas las publicaciones de la prensa, Panorama Cajamarquino de ese momento, en donde dice más de 500 personas, más de 550, más de 300 se reunieron. Publicación de ese momento, no de ahorita, no es declaración jurada, que puede hacer favor, de repente, ¿no es cierto? Sino publicaciones que están en internet de ese momento, en donde queda acreditado categóricamente que se reunían 300, 400, 500 y 600 personas en cada año. ¿No hubiera sido mejor, doctor Tomás Galvez, que esto de acá hubiera usted, digamos, insistido para que aparezca en la publicación? O sea, en la publicación aparece como si fuera una afirmación ya demostrada y no toma en cuenta ninguna de estas cosas. Definitivamente aprovecha el periódico, además liga la posibilidad que usted tiene de nombramiento por este consejo y lo lleva, midió digamos, esas probables consecuencias que podían ensombrecer su participación, su concurso, doctor Tomás Galvez. Yo le he hecho 2 cartas pidiéndole que sean objetivos al mismo director periodístico de UNESCO. He hablado con el asesor jurídico, ¿ya? Pero la cuestión estaba ya preconcebida, tenía que salir así. ¿Por qué? Porque justamente todo esto estaba orientado precisamente a perjudicarme en el concurso. Mire, son 8 denuncias, no es una. Se demuestra la falsedad de una, viene otra. Se demuestra la verdad, viene otra. Y seguramente si esto se archiva me va a salir otra. Y todo esto, doctora Tomás, solamente por esta, digamos, no solamente, pero todo apunta a esta rivalidad con este señor Arroyo Pérez. Más que rivalidad, ¿sabe qué? Es una cuestión grave que voy a tener que denunciar en su momento. Mire, ustedes saben que se estaba viendo el caso de Nadine, un fiscal de ahí de La Mano. Este señor, mientras era gerente de la escuela, presionó totalmente al fiscal. Y son cosas graves que estoy diciendo, pero bueno, tiene que ser así. ¿Tiene cómo demostrarlo? Naturalmente. Presionó al fiscal para que le dé los nombres de los colaboradores eficaces y los abogados. Eso es gravísimo, materia seguramente fuera de esta evaluación. Algunas cosas más para ir finalizando. Y en la Fiscalía Suprema, la Fiscalía de la Nación, ¿saben de estos hechos tan graves que existen al interior de la institución? Mire, cuando nombraron a este señor y tomó el centro con la Fiscalía de Perú en támbame de delitos, yo, ¿qué hago? Pido información al Poder Judicial donde había trabajado él y resulta que este señor tenía como 7 procesos en trámite y tenía como 50 procesos de investigación archivados, pero había tenido tanto entonces y yo le hago llegar toda esa documentación a la Fiscalía de la Nación. Y a raíz de eso lo sacan. Pero el problema es que me quedé como un enemigo, la verdad que obsesivo, que
instrumentaliza a esta señorita y que obviamente me está perjudicando totalmente. Bien. Por último, doctor Tomás Gálvez, ¿cuál sería su idea fundamental, principal, que llevaría usted como aporte de llegar a ser fiscal supremo? Justamente esa es una cuestión, y ahí me voy a permitir un momentito porque es... Lo más breve posible, por puntual, le Primero, agradecería. si queremos hacer acuerdos tenemos que identificar el problema. Definitivamente. Si queremos dar soluciones, tenemos que identificar el problema. Y obviamente, precisamente que esto es escala punto provincial, escala adjunto provincial, adjunto superior, adjunto supremo, encargado de despacho, calle supremo, y también he sido vocal titular de Lima, presidente de la segunda sala penal operacional. Entonces, el problema de la fiscalía, sin ser grave, es complicado. ¿Por qué? Porque mire, ya el doctor Arce lo decía en su momento. ¿Qué sucede? La ley orgánica del Ministerio Público es de cuando todavía no se tenía una idea clara de lo que era un Ministerio Público. Es del 81. Y con la Constitución del 79. ¿Lo primero sería una reforma legislativa? La ley orgánica, la nueva ley orgánica del Ministerio Público es súper urgente. Y en esta ley orgánica se tiene que diferenciar debidamente los órganos de gobierno de los órganos fiscales. Suponiendo que ya tengamos la ley orgánica, doctor Gálvez, como acción, como persona, como fiscal supremo, ¿qué hacer? Ya teniendo en ese supuesto. Lo que pasa es que la ley orgánica va a determinar todo lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque tiene que asignar las competencias de gobierno y sobre todo de las políticas institucionales a la Junta de Fiscales Supremos. No el fiscal de la Nación, que tiene que ser más un ejecutor. La Junta, porque ahora, mire, ahora un fiscal supremo no realiza una cosa muy importante. Dictaminar no es tan importante. ¿Por qué? Porque al final el juez puede decir, puede darle importancia al dictamen o no. Lo importante es para gobernar adecuadamente la institución y sobre todo en el ámbito penal, estos subsistemas tienen que estar en la cabeza tiene que estar un fiscal supremo. Necesariamente. ¿Por qué? Porque los subsistemas no funcionan, no tienen debilidades, porque va de superiores hacia abajo. Por ejemplo, en este caso del señor Pérez Arroyo, si hubiera un subsistema consolidado con un fiscal supremo a la cabeza, ese sistema funciona y nadie se le enfrenta, nadie lo domina, nadie lo presiona. En cambio, ahora los subsistemas que están funcionando, pero funcionarían muchísimo mejor, y sobre todo en eso yo creo que se tiene que trabajar. En primer lugar, a lo que me preguntaba, se tendría que constituir 3 o 4 fiscalías supremas penales, no sé si con provisionales o de repente tendrá que nombrarse otros, porque en la ley orgánica necesariamente tiene que haber 2 o 3 nuevas fiscalías supremas, para que sea todo un sistema anticorrupción, antilavado, etcétera, que funcione desde la cabeza. Y eso tiene que estar en la ley orgánica. Pero obviamente se tiene que hacer un diseño, porque una cosa que está en la ley, así como tenemos el Código Procesal Penal, pero que estamos todavía queriendo aplicarlo y no lo aplicamos en Lima, que es lo más importante. Entonces, tenemos la ley, pero tenemos que implementar criterios y sistemas de aplicación de la norma a la creación de esos sistemas y un buen sistema de gobierno con las ideas que también han dicho los señores. Sí, las hemos escuchado, perfecto. Con esas ideas, yo creo que se puede forjar una institución provisoria. Bien, doctor Tomás Arreíno Gálvez Villegas, su entrevista personal ha concluido. Muchas gracias. Buenas noches.